de debate debo solicitar al público presente, a los competidores y al honorable jurado calificador apagar teléfonos celulares o ponerlos en modo vibrador. Asimismo, solicitar que si entre el público presente se encuentra algún competidor de un equipo ajeno a esta ronda de debate, abandone por favor esta sala. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta ronda de debate. En esta ocasión será el honorable jurado calificador, presidido por el licenciado Víctor Manuel Sánchez Valdés, acompañado por los licenciados José Manuel Gil Navarro y Alfonso Ríos Gamiño. El tema a debatir el día de hoy es: ¿las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales? Defendiendo la posición a favor, el equipo 321 integrado por Carla Illescas Regalet y Hugo Alberto Martínez Saldaña. La posición en contra será defendida por el equipo 235 integrado por Carla Martínez Báez, Carolina Ramírez de León y Ana Isabel Laris Cutiño. Antes de dar comienzo a esta ronda de debate, me permitiré recordarles las siguientes normas de competencia. Cada equipo cuenta con 15 minutos en total para realizar su exposición. El tiempo será cronometrado en forma regresiva a partir del momento en el cual el moderador ceda el uso de la palabra. Se les solicita a los oradores indicar el momento en el cual ha concluido su exposición para dejar de contar el tiempo. Cada equipo podrá usar libremente su tiempo, pero deberá obligatoriamente dividirlo en 4 segmentos, pues de lo contrario, será penalizado en términos de puntuación. La extensión de cada uno de los 4 tiempos puede ser decidida libremente por los equipos. Cada uno de los 2 oradores deberá obligatoriamente hacer uso de la voz en 2 ocasiones. No hacerlo implica penalización en los términos de puntuación. En la 4ª intervención, ambos competidores podrán hacer uso de la voz. Al terminarse el tiempo, sea cual fuera el turno de que se trate, el orador será interrumpido. Existen 7 aspectos a calificar, 3 de forma y 4 de fondo. En cada uno de ellos, los jueces otorgarán a cada orador una calificación mínima de 10 y una máxima de 100 puntos. Adicionalmente, los jueces otorgarán una calificación global por equipo que implica dividir 100 puntos entre ambos equipos. Los jueces no pueden otorgar 100 puntos a un solo equipo y deberán otorgar un mínimo de 10 puntos a cada uno de ellos. De conformidad con lo anterior, cada concursante puede individualmente acumular un máximo de 700 puntos y cada equipo en forma global un máximo de 1490 puntos. Las penalizaciones a las cuales, de acuerdo con el criterio de los jueces, se hagan acreedores los concursantes, serán descontadas de la calificación global de los equipos. Está prohibido leer los argumentos. Los polemistas, de conformidad con el reglamento, pueden contar con todo tipo de apoyos impresos y pueden, durante su exposición, consultar sus notas e incluso usarlas para realizar citas puntuales que resulten de difícil memorización. Pero no pueden leer los argumentos. Incurrir en esta conducta será penalizado. Asimismo, los competidores deben recordar que la única comunicación entre ellos será por escrito. Dicho lo anterior, cuando ambos equipos señalen estar listos, se concederá el uso de la palabra. Para su primera intervención, tiene la palabra la posición a favor. Honorables jueces de la primera competencia nacional de debate sobre derechos humanos, ilustre contraparte, mi nombre es Carla Illescas Regalet y el de mi compañero Hugo Alberto Martínez Saldaña. Y hoy comparecemos para demostrar que nos encontramos ante un falso dilema. Desde el planteamiento, resulta evidente que la única base para diferenciar qué cúmulo de derechos tiene una pareja que ha decidido compartir un proyecto de vida es su preferencia sexual. Esto es un caso de discriminación basada en prejuicios, en el que se intenta materializar en normas jurídicas el rechazo hacia un grupo de personas. A lo largo de esta argumentación demostraremos que no existe razón lógica ni jurídica
para avalar el sostenimiento de esta exclusión atávica, empapada de nociones religiosas que atentan contra el Estado laico, el principio de igualdad y el derecho a la autodeterminación. Señores jueces, no es accidental que las preferencias sexuales estén contempladas dentro de las categorías sospechosas establecidas por la Constitución y los tratados internacionales, ya que históricamente quienes han gozado de una orientación sexual distinta han sido excluidos y marginados del goce de derechos que le corresponde a cada persona por el solo hecho de serlo. La imposibilidad de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio es una triste reminiscencia de esta exclusión histórica. La finalidad del contrato matrimonial es la de otorgar una tutela reforzada a la familia para garantizar su organización, su desarrollo y su protección, en cumplimiento de la obligación constitucional establecida en el artículo 4. Pero dicho numeral no establece un modelo único para constituirla. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que dicho precepto no alude a un modelo de familia ideal. La Constitución tutela a la familia entendida como realidad social. Es decir, esa protección debe de abarcar todas sus formas y manifestaciones. Familias nucleares, familias monoparentales, familias extensas o consanguíneas y por supuesto también familias homoparentales, con padres del mismo sexo, con hijos biológicos o adoptivos o bien sin ellos. En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo recientemente en Schalk y Koch versus Austria que para todos los efectos relevantes las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales. Por tanto, si las parejas homosexuales deciden hacer vida familiar, porque una institución creada para tutelarla habría de excluirlos. Los argumentos construidos para negar derechos a las parejas homosexuales se fundamentan en profundos prejuicios. Precisamente la razón por la que no han podido gozar de esa misma protección es debido al rechazo por parte de la sociedad, por no considerarlos dignos de acceder a la figura del matrimonio. Los que sostienen argumentos de esa naturaleza manifiestan que dicha institución no debe desfigurarse, ya que tiene como objetivo fundamental la procreación para perpetuar la especie. Nosotros sostenemos que la finalidad básica del contrato matrimonial es la de otorgar una tutela reforzada a la familia por medio de un contrato civil, que a su vez da derecho a otros derechos, no solo expresivos, sino también materiales. En efecto, la secularización de la sociedad y del propio matrimonio, así como la transformación de las relaciones humanas, han llevado paulatinamente a la redefinición del concepto tradicional y a su desvinculación con su función procreativa. Dicha desvinculación queda de manifiesto en una serie de situaciones. Parejas heterosexuales que deciden hacer familia, pero no desean casarse. Matrimonios heterosexuales que se celebran entre personas que ya no están en edad fértil o que bien ya tienen descendencia y no quieren compartir ya una en común. Matrimonios heterosexuales que optan por la adopción. Estos ejemplos demuestran que el sostén del matrimonio no es de intención ni posibilidad de procrear, sino los lazos afectivos, sexuales, de solidaridad, de identidad y de compromisos mutuos de quienes desean compartir una vida en común. Por eso, señores jueces, la distinción es claramente discriminatoria, ya que las relaciones entabladas entre parejas homosexuales pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales del matrimonio y más ampliamente a los de la familia. Excluirlos de aquel cúmulo de derechos tiene como única finalidad estar enviando un mensaje de rechazo hacia ese grupo, clasificarlos como ciudadanos de segunda clase. En el caso reciente Perry versus Brown, una corte de apelación de California sostuvo que la negativa de permitirles el uso de la palabra matrimonio se sustenta en la desaprobación de los gays y las lesbianas como clase. Es decir, esa prohibición enuncia nada menos que un juicio sobre su valor y su dignidad, lo cual atenta contra el principio de igualdad. En el caso Talarico y Niñas versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que los estados deben abstenerse de crear acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Por el contrario, deben de adoptar medidas positivas para revertir y cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades. Honorables jueces, el reconocer el derecho a las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio es dar un gran paso para promover una sociedad más incluyente y plural. Por otra parte, también se argumenta que las sociedades no están preparadas para aceptar los enlaces matrimoniales entre personas del mismo sexo.
En ese sentido, el condicionamiento a la aceptación popular del derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio atenta contra la base misma de los derechos humanos, la posibilidad del hombre de autodeterminarse. Pues si bien es cierto que el Estado no está negando que los individuos elijan su orientación sexual, también es verdad que para el completo desarrollo de la individualidad, nuestras elecciones existenciales fundamentales exigen manifestarse a través de la acción. En este caso, el derecho estaría siendo utilizado para establecer un obstáculo para el libre desenvolvimiento de la personalidad, ya que la orientación sexual es la decisión de la naturaleza más íntima, pero que no se basa en sí misma para trascender. La decisión reclama, para el completo desarrollo de la persona, materializarse en actos que se desenvuelvan en la realidad social. El derecho tiene la función no solo de permitir esta realización, sino la obligación de garantizarla, pues en este caso convergen los dos derechos sobre los que se funda el Estado, la libertad y la igualdad. Las personas que no están listas para los matrimonios gay son los mismos que no estaban listos en la década de los 50 para el sufragio femenino, los que en la siguiente década defendían la segregación racial. El derecho, en sociedades marcadas por la desigualdad y patrones de discriminación, debe erigirse como agente de transformación. Y solo así, señores jueces, será posible el desarrollo de distintos proyectos de vida llevados a cabo en libertad, por encima de prejuicios e ideas preconcebidas. Es cuanto. Para su primera intervención tiene la palabra la posición en contra. Muy buenas tardes a todos los presentes en la sala, honorables jueces. Nosotros somos el equipo 235, conformado por Ana Isabel, Carolina, Leopoldo y su servidora Carla. No vamos a evitar el problema de fondo. No abordaremos un argumento superado en innumerables ocasiones, como es el asumir que las parejas homosexuales son por sí mismas inmorales o contrarias a la naturaleza humana. Mucho menos nos remitiremos al origen eclesiástico de la institución del matrimonio. Tampoco negamos la dignidad y el libre desarrollo de la persona como derechos fundamentales de los homosexuales, los cuales invariablemente son derechos humanos. Se expondrá a continuación que una de las maneras que se pueden materializar los derechos que se pueden adquirir como pareja es a través del matrimonio o el concubinato. Estamos de acuerdo con el discurso ético a favor de la igualdad, como cualquier persona consciente lo estaría, al ser una premisa ética, universal e irrefutable. En esta mesa demostraremos con argumentos jurídicos y no de populismo judicial o conveniencia política que el Estado está obligado a garantizar y proteger los derechos de las personas de acuerdo a sus necesidades de cada grupo o sector. En este sentido, podemos afirmar que no existe resolución alguna, ya sea de ningún tribunal internacional o regional, que obligue a los estados a implementar el matrimonio homosexual. En contrario, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en su periodo de sesiones número 19, establece que no hay obligación de legislar, y el Tribunal de Derechos Humanos Europeo establece que el matrimonio homosexual es parte del dominio reservado de los estados. Entonces, ¿las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales? La respuesta corta es no. No deben de. No existe obligación alguna para que así sea. Concluyo. Para su segunda intervención tiene la palabra la posición a favor. Honorables jueces, con su venia haré uso de mi derecho de réplica. Los representantes de la posición contraria argumentan que no existe en el sistema jurídico mexicano reconocido taxativamente el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio. Sin embargo, por malicia o por desconocimiento, evaden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución del amparo 581/2012, estableció que el considerar el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer que tiene como finalidad procrear resulta inconstitucional. En este sentido, se encuentra regulado a través de jurisprudencia el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio, sin que esto sea menos válido o menos vigente. Debemos recordar que en el derecho las leyes no son la única fuente, sino que también se puede interpretar vía jurisprudencial.
También argumentan que ni siquiera el Tribunal Europeo se ha pronunciado en este sentido. Sin embargo, les reiteramos que en casos como Shakikov versus Austria, Marta Esteves versus España y Christine Goodwin versus Reino Unido, el Tribunal Europeo estableció que para los efectos del matrimonio, las parejas homosexuales perfectamente se pueden adaptar a la figura que ya está establecida. Por otro lado, argumentan que sí reconocen la posibilidad de las parejas homosexuales a ser respetadas, a que sean iguales ante la ley. Sin embargo, argumentan que no debe ser regulado a través de la institución matrimonial, que no se debe desfigurar la institución matrimonial. En ese sentido, señores jueces, debemos recordar que pretender excusar discursos sensacionalistas o naturalistas para expresar su rechazo hacia aquellos que han elegido un proyecto de vida distinto a lo que la mayoría considera correcto, escapa de la esencia misma de los derechos humanos. Yo le cuestionaría a la contraparte qué opinan respecto al derecho al matrimonio. Si se está negando al matrimonio, ¿qué opinaría de los derechos que vienen como parte del matrimonio? De aquellos migratorios, sucesorios, de toma subrogada de decisiones médicas, la adopción. ¿Qué opinan al respecto? Es cuanto. Para su segunda intervención tiene la palabra la posición en contra. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación. Nuestros compañeros mencionan, primeramente, el caso Atalarrifo, el cual se trata de los derechos de una madre para con sus hijas, no del matrimonio ni del concubinato, que como ya mencionamos, son la fuente de derechos de pareja. Entonces, el caso Atalarrifo no aplica en el caso en específico que estamos tratando aquí. El caso de este debate es: ¿deben las parejas homosexuales tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales? Reiteramos, no. Y nos vamos a ir por partes. Primeramente, a nivel internacional, el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas habla explícitamente del dominio reservado de los estados. Esto es la libre configuración legislativa que los estados tienen en ciertos casos. Uno de esos casos es el matrimonio. Y nosotros nunca dijimos que el Tribunal Europeo no se había pronunciado al respecto, sino que no se había pronunciado afirmativamente. Nos remitimos entonces al Tribunal Europeo, ya que la Corte Interamericana jamás se ha pronunciado al respecto. Y es en el caso Gay y Dubois contra Francia, que apenas se resolvió en el 2012. En este caso en particular, hay que poner especial atención. En su sentencia, en el párrafo 66, dice explícitamente que el artículo 12 del Convenio Europeo, que habla explícitamente del matrimonio, no impone a los estados parte garantizar el matrimonio homosexual, ni siquiera en virtud del artículo 8 del Convenio Europeo, que habla de la vida familiar y privada, ni siquiera del artículo 14, que es el principio de no discriminación. Entonces, el hecho de que no existe el matrimonio homosexual no significa que haya una discriminación. Entonces, esto se armoniza con el artículo 16.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que limita a los estados, más bien prohíbe a los estados limitar el acceso al matrimonio por 3 cuestiones: raza, nacionalidad y religión. Cualquier otra fuera de estas 3 categorías son límites razonables. Entonces, hemos dejado en claro que a nivel internacional no existe obligación. No existe tratado aplicable en el caso en concreto. Y no existe sentencia que obligue a los estados a garantizar el matrimonio homosexual. En cambio, sí reconoce el dominio reservado de los estados. Sí dice que tienen libre configuración legislativa. Y por tanto, el argumento a nivel internacional queda superado. En el caso nacional, como ya mencionaron nuestros compañeros, es el caso emblemático de Oaxaca. En esta sentencia se alude a una interpretación conforme. Sin embargo, el matrimonio configurado como un solo hombre y una sola mujer no da cabida a una interpretación diferente. Es un solo hombre y una sola mujer. Solamente intentan cambiar palabras y efectivamente desvirtuar, no el matrimonio como tal, sino la norma. Y esto es una interpretación conforme incorrecta. Parte solamente de un garantismo espurio.
Incluso en esta sentencia vienen citadas cortes estatales que incluso mis compañeros mencionan, que son cortes estatales, no es la Corte Suprema de Estados Unidos, e incluso estas cortes estatales no obligan judicialmente a legislar en el país, en Estados Unidos de América, el matrimonio homosexual. Sin embargo, en el caso de México, en este caso en específico, en el caso de Oaxaca, la Suprema Corte de Justicia está invadiendo la esfera del legislador al legislar materialmente, porque está cambiando las palabras, no las está interpretando, las está cambiando. Obligan a interpretar algo que no existe en la norma, porque no está, desvirtuando efectivamente el sentido y la función de la norma. Por lo que el razonamiento del caso de Oaxaca también es nulo. Que las parejas homosexuales no cumplan con los requisitos de fondo de una garantía institucional, que es el matrimonio, no significa que se les esté discriminando, solamente significa que no hay una institución creada para ellos, donde ellos sí cumplan con los requisitos de fondo. Entonces, cabe señalar que los homosexuales merecen todo el respeto y toda la protección de la ley. Pero esto no significa la ampliación, modificación o aplicación excepcional de una norma, mucho menos cambiarla por medio de la vía judicial cuando le corresponde al legislador. Pero sí da pie al estudio del caso. Claro que sí. Donde nosotros creemos que se debe establecer conforme a su realidad como grupo vulnerable. Y reconocer esta diversidad, porque como nuestros compañeros mencionan, efectivamente tienen toda una historia donde buscan el reconocimiento social. Y es un grupo vulnerable. No se trata de menoscabar los derechos de una persona, ni de un grupo de personas, ni se trata de vulnerar su dignidad como personas. Sin embargo, existe un proceso democrático en nuestro país y es imposible afirmar que incluso cuando llegue ese momento les corresponde el mismo cúmulo de derechos y obligaciones que las parejas heterosexuales, porque estaríamos negando su realidad diversa. No estoy hablando de más derechos ni de menos derechos, estoy hablando de derechos diferentes. Efectivamente, estamos hablando de todos los que se derivan como pareja, no solamente de un acceso o de ciertos puntos en específico. Estamos hablando de todos y de todas las realidades que se derivan de ello. Y nosotros creemos que el legislador tiene que ser consciente de que es un grupo vulnerable y que hay que legislar para ellos. Concluyo. Me permito recordar al público presente que no se puede utilizar teléfonos celulares durante las intervenciones. Señalado lo anterior, para su tercera intervención tiene la palabra la posición a favor. Honorables jueces, haré uso de mi derecho a réplica. Como mencionaba la contraparte, en el caso Atala Rifo, resulta aplicable, ya que la Corte Interamericana se ha pronunciado acerca de la discriminación por la orientación sexual en general. Por lo tanto, resulta vinculante para el Estado. También debemos recordar específicamente, como lo señaló en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, la Corte Interamericana sostuvo que un derecho no puede ser negado a nadie, bajo ninguna circunstancia, con base en la orientación sexual, ya que eso vulneraría el principio de igualdad y no discriminación, que a su vez es una norma de jus cogens, es decir, una norma imperativa de derecho internacional que no admite acuerdo en contrario. Como sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la exclusión de las parejas homosexuales de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las parejas heterosexuales, vulnerando así su dignidad y su integridad. Es cuanto. Me permito señalar también, solamente los integrantes del comité organizador pueden utilizar medios de comunicación y grabar audio y video durante estas rondas de debate. Señalado lo anterior, tiene la palabra para su tercera intervención la posición en contra. Nuestros compañeros hablaron de un Estado más incluyente y plural. Nosotros también. También habla de un contrato civil, donde dice que el matrimonio es la única manera o la ideal que se puede configurar para todos los tipos de familia.
En este caso en específico creemos que este tipo de familia merece una legislación especial. Y México no puede ser garantista a costa de la técnica judicial, invadiendo la esfera del poder legislativo, porque aquí perdieron su capacidad de lectura nuestra Suprema Corte, cambiando completamente las palabras. Y al mismo tiempo vulneran el artículo 49, que es nuestra base como Estado de Derecho. Y nosotros creemos que la Constitución se tiene que tomar en serio, y si se va a tomar un artículo en específico, se tiene que tomar todos. Ahora bien, suponiendo, sin conceder, que existiera una obligación jurídica en el plano internacional o en el plano nacional, la cual dejamos en claro que no existe, y que a pesar de que Natala Rifo hable de la discriminación por orientación sexual, aquí no se le está diferenciando por su orientación sexual, se le está diferenciando por la realidad que viven, no por ser homosexual o cualquier otra diferente a la heterosexual, sino a las realidades que se derivan de. Los derechos y obligaciones de las parejas homosexuales deben ser diferentes en razón de esto. Los principios abstractos aquí no sirven. Debe legislarse de la manera conforme a derecho, para empezar, con distinción de trato. Y tenemos que señalar, no toda distinción de trato es discriminatoria. Ya lo dijo la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo. No toda distinción de trato es por sí misma ofensiva de la dignidad humana. Vámonos a la realidad que viven estas personas. Por ejemplo, una pareja de mujeres, donde una de ellas tiene un hijo, evidentemente con un hombre, porque, bueno, no se vuelven infértiles por estar en una relación homosexual. Tiene un hijo ella, y pasa 10 años con su pareja, y la madre biológica del niño fallece, y comienza un pleito por la custodia del niño. ¿Qué no habría aquí, tomando en cuenta que los lazos biológicos no pesan de la misma manera en una familia heterosexual, sino como en una familia homosexual? Entonces, atendiendo a sus lazos familiares, no solamente de sangre, se debería legislar conforme a ello. Donde ya hubo una pareja, donde hubo una familia, se fundó una familia, hubo las relaciones familiares de las que habla nuestra Suprema Corte, sin tener que entrar al pleito y entrar a un conflicto de verdad grande por cuestiones biológicas. Esta ya sería una legislación diferente, una legislación atenta a sus necesidades específicas, sin mencionar todos los problemas que surgen de custodia, de tutela, de seguridad social. Decir que es discriminatorio porque es discriminatorio al tratarlos diferente es vacío. Hay que tener mucho cuidado, hay que ver la realidad y no quedarnos solamente en los principios abstractos, sobre todo cuando estamos hablando de un grupo vulnerable. Como lo ha dicho la ONU ya en el diagnóstico de derechos humanos en México, en su apartado 7.14, y conforme al caso Furlan y familiares contra Argentina, un grupo vulnerable merece legislación especial adecuada a sus necesidades. De este modo, dejamos en claro una vez más que a nivel internacional no existe obligación jurídica para legislar, para incluirlos en el matrimonio que ya existe, y que el matrimonio heterosexual como lo tenemos ahora no es discriminatorio per se. Segundo, que la supuesta interpretación conforme tampoco existe, al suplir la voluntad del legislador. Y tercero, aunque hubiera una obligación a México o que México decidiera legislar, no deben ser los mismos en atención a su diversidad, en atención a su realidad. Concluyo. Para su cuarta y última intervención, tiene la palabra la posición a favor. Señores jueces, los representantes de la posición contraria sostienen y proponen la instauración de una figura a través de la cual se regulen las uniones entre parejas del mismo sexo, pero que debe ser distinta al matrimonio. En este sentido, los representantes de la posición contraria también argumentan que nuestra base para diferenciar un trato discriminatorio se basa en argumentos abstractos. Les voy a poner un caso particular, un caso en específico. El atender a la propuesta de la contraparte sería totalmente igual o se asemejaría a lo utilizado durante la segregación racial a finales del siglo XIX en Estados Unidos, en la doctrina del llamado separados pero iguales. Esa doctrina
avalaba que mientras la segregación otorgara las mismas oportunidades a ambas razas, entonces la segregación sería legal. Por ejemplo, señores jueces, los niños afrodescendientes tenían la posibilidad de acceder a escuelas con iguales condiciones materiales a las escuelas donde accedían los niños blancos. Sin embargo, el simple hecho de no considerarlos dignos de acceder a la misma escuela, a la misma institución, resultaba discriminatorio, pues enviaba un mensaje de rechazo hacia ese grupo. Y así lo ratificó la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Brown versus Board of Education. Asimismo, señores jueces, los representantes de la posición contraria argumentan que no existe ni constitucionalmente ni en tratados internacionales el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio. Señores jueces, debemos atender precisamente a lo que determinó el máximo tribunal de este país en el amparo 581, diagonal 2012, pues de conformidad con la acción de inconstitucionalidad 293, diagonal 2011, los criterios establecidos por el máximo tribunal como máximo intérprete de la Constitución deben prevalecer en nuestro sistema jurídico mexicano. Asimismo, por la argumentación de nuestra contraparte, pareciera que condiciona el reconocimiento de un derecho a su popularidad. Es decir, señores jueces, estamos seguros que, por ejemplo, si en la Alemania nazi se hubiera sometido a una encuesta la decisión de exterminar o no a los judíos, el sí hubiera prevalecido, y no por eso hubiera dejado de ser uno de los episodios más lamentables de la historia de la humanidad. Resulta lamentable que hoy, en pleno siglo XXI, el derecho pretenda establecer y utilizarse como brazo armado de la intolerancia. Pues como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien ciertas sociedades pueden resultar intolerantes a ciertas condiciones como la raza, el sexo, el color de piel o la orientación sexual, los estados no pueden tomar estos argumentos para perpetuar tratos discriminatorios. Señores jueces, si en 1962 la Suprema Corte de Estados Unidos, en el ámbito de la segregación racial y la supremacía blanca, no hubiera obligado a la Universidad de Mississippi a aceptar a James Meredith, hoy Barack Obama no sería el hombre más poderoso del mundo. Resulta evidente cómo el derecho tiene un poder transformador para generar equilibrios sociales, para combatir la intolerancia, para combatir la injusticia. La inacción del Estado únicamente perpetúa estos patrones de discriminación. Señores jueces, que no se equivoque nuestra contraparte. Nosotros no estamos aquí el día de hoy suplicando por una concesión graciosa por parte del Estado. Los derechos humanos no se encuentran al arbitrio o a la discrecionalidad de las autoridades. Los derechos humanos existen. El derecho no se otorga, se reivindica. Y precisamente, señores jueces, a eso venimos el día de hoy, a reivindicar los derechos de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, que durante décadas han sido excluidas y marginadas sobre la única base de su orientación sexual, como ocurrió en la segregación racial, que el ejemplo que les comenté. Aquí la única diferencia sería que en vez de discriminar por el color de la piel, se está discriminando por la orientación sexual de las personas. Sería instaurar un régimen de separados pero iguales en pleno siglo XXI. Es cuanto. Para su cuarta y última intervención, tiene la palabra la posición en contra. Tal y como lo demostramos a lo largo de este debate, los jueces no deben de decidir lo que nos corresponde como sociedad. El matrimonio no es un derecho humano como tal, sino es el resultado de la libre realización de las personas que están condicionadas a las normas que elabora el legislador. Ahora bien, estamos en un debate jurídico y no político. Y teniendo en cuenta que vivimos en un Estado democrático, nuestra contraparte se refirió al nazismo de Alemania, que ahí no era un Estado democrático. No existe obligación internacional ni nacional, como ya lo demostramos a lo largo del debate. Entonces, podemos decir que nuestra recomendación es la implementación de políticas públicas a favor de este grupo vulnerable. Esto no implica tener que cambiar o modificar o transformar toda una institución, sino fomentar políticas que eliminen la discriminación para que la política pública cambie y se avalen los nuevos cambios normativos. En cuanto al argumento de la discriminación, no estamos discriminando, es distinción de trato de acuerdo a su calidad de grupo vulnerable. Es ir más allá de la igualdad
es equidad. Concluyo. Tras haberse agotado los turnos, queda concluida esta ronda de debate, por lo cual solicito a los equipos y al público presente abandonar el aula para la evaluación. Recuerdo a los equipos se mantengan cerca del aula para la etapa de retroalimentación. Comenzamos con esta retroalimentación por parte del jurado. Yo intentaré ser breve. Los dos equipos, obviamente esto es un criterio de apreciación. Creo que los dos equipos tuvieron problemas en el uso del tiempo. Evidentemente el uso del tiempo es una cuestión de estrategia y había completa libertad para que cada uno de los equipos lo distribuyera en la forma en la que desean. Es decir, mi punto es que el uso del tiempo que dieron no es per se reprobable. Solo puede o no ser arriesgado en términos de estrategia, es decir, consumir mucho tiempo al principio o que uno de los dos integrantes del equipo consuma mucho más tiempo que el otro. Al respecto, les tendría como dos recomendaciones. O sea, primero traten de hacer como muchos debates de prueba. Y obviamente un debate de prueba terminará no siendo lo mismo, porque uno en un debate de prueba tendrá, en el mejor de los casos, como un equipo de paja más benevolente que cuando ya te toca un debate en serio. Pero que esto se conecta con un poco mi segunda recomendación es traten de construir, y creo que en la medida de lo posible lo hicieron, porque se nota en la profundidad de los argumentos, traten de construir escenarios. O sea, es decir, ¿qué pasa si el otro equipo me pregunta esto? O traten de imaginar, cuando uno prepara un debate siempre prepara las dos posturas y está consciente de las dos posturas y conoce a profundidad los argumentos que se pueden vertir en cada una de las posturas. Entonces traten como de construir esos escenarios y variantes. Obviamente estoy especulando, pero creo que tal vez los problemas en el uso del tiempo se pueden deber a una división estricta de las tareas o una división estricta de los argumentos. Entonces, procurar a lo mejor tener, en lugar de divisiones estrictas, divisiones muy dinámicas. O sea, dicho de otra manera, que la división de tareas no sea estricta y entonces cada uno de ustedes se pueda suplir determinado si el caso, si se explaya uno de más, pues puedas entrar a cubrir una parte que en principio iba a cubrir la otra persona para tratar de tener como un uso mejor del tiempo. Se nota la preparación y eso los felicito, se lo reconozco. Lo que pasa aquí o lo que pasó aquí solo es una fracción mínima de todo el trabajo que se tiene que realizar. Se notan el nivel de lectura que le dieron, el nivel de análisis. Obviamente la construcción de argumentos te lleva mucho tiempo y los felicito también por la exposición dinámica que hicieron. Solo como una recomendación, que obviamente también es no necesariamente en todos los casos aplica, y es traten de hacer como una columna vertebral de su argumento de principio a fin. No trataré de decir qué equipo, pero por algún momento sentí que uno de los equipos tenía como si fueran muchas piezas de mucha calidad, pero que no estaba como unido a una columna vertebral. Entonces, no quiere decir que eso esté mal, pero el tener una columna vertebral le sirve a quienes estamos de este lado, a quienes están en el público, para seguirlos y para poder comprender exactamente la profundidad o la claridad de su exposición. Por mi parte es todo. Bueno, trataré de ser breve también. Solo, bueno, primero que nada felicitarlos. Me parece que
exposición de ambos y el ejercicio de debate generado fue sumamente enriquecedor y además me parece que evidencia el trabajo previo que han venido desempeñando, ¿no? Me parece también que estrictamente en aspectos de forma, luego cuando uno le da entonación y le trata de dar énfasis a toda la parte de la cual está hablando, se vuelve complicado darle matices. Por eso me parece que es como importante en estos ejercicios tratar de tener la entonación normal de cualquier conversación y efecto de darle énfasis en los momentos en los cuales uno quisiera darle énfasis. Me parece de resto que, como lo decía Víctor, el manejo del tiempo fue asimétrico, ¿no? En el inicio y en el final, y eso puede, ante alguna cuestión, o digamos, ante alguna pregunta o ante algún argumento que vierta la contraparte, se puede volver complicado que haya tiempo suficiente para contestar. Por eso, esto que planteaba Víctor me parece de la mayor trascendencia en términos del manejo adecuado del tiempo. Y por mi parte, pues nada más nuevamente felicitarlos y sería todo. Gracias. Bueno, primero quiero felicitarlos. El tiempo que le han dedicado está manifiesto aquí a los dos equipos. Aquí en este punto yo la única observación que haría, además de las cuestiones de estrategia, es que estén un poquito más tranquilos, ¿no? Que se suelten un poquito más. De repente sentí como que estaban un poquito nerviosos y a medida del debate se fueron soltando. Disfruten esta estancia, sientan que están debatiendo los argumentos, no se encierren tanto en lo que está preparado. Yo sé que es difícil. En México tenemos la costumbre de litigar con papeles y de tener un tiempo para meditar, ¿no? Y a ver qué le contesto, tal vez platicarlo con algún compañero. Aquí en ese sentido, pues me podrían llevar ventaja quien está en la academia o quien está en un consejo donde pues, el ping-pong de los argumentos es frecuente, pero alguien que litiga de la manera tradicional, pues los veo y total admiración, ¿no? Porque cuando uno va a una audiencia oral es difícil prepararlo y cambiar el chip, para mí es difícil y mi admiración, a todos, al auxiliar y a quien contendió ahorita, les deseo mucha suerte y sigan por ese camino, tienen un gran futuro. Muchas gracias. Con esto concluimos esta ronda de debate. Agradezco al honorable jurado calificador por su honrosa colaboración y a los equipos por su espléndida participación. Con esto damos por concluida esta jornada. Los esperamos el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Han aplaudido. Espero que sí, ya ahora sí se puede. Felicidades. 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 Muchas felicidades. Felicidades. Quitamos las sillas, ¿o qué hacemos? Para enfrente, ¿no? Para tapar las sillas. Están destruyendo aquí el recinto.